El modelo médico define a la discapacidad como un conjunto de características que presenta un sujeto, siendo la deficiencia la más importante porque es la que condiciona a las otras dos características. ¿Qué es la deficiencia? Es una anormalidad que se produce en el cuerpo y que puede afectar tanto la estructura anatómica como la función fisiológica o psicológica de ese sujeto. Para poner un ejemplo, el síndrome Down, que no es una enfermedad, sino es una alteración que se produce en el desarrollo de las células a nivel de los cromosomas, que se organizan en 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Y esto constituye la parte más importante del ADN de las personas. En el caso del síndrome Down, se produce una alteración en el par 21, donde en vez de ser 2 cromosomas, son 3 cromosomas. Esta mala formación congénita o genética afecta el desarrollo del cerebro, produciendo el retraso mental o la discapacidad intelectual que le decimos hoy, y también afecta el desarrollo del organismo en términos anatómicos. Una persona con síndrome Down, por ejemplo, tiene sus rasgos faciales diferentes al común de la persona occidental, y también tiene una estructura anatómica diferente, tiene unas manos con sus dedos más cortos, tiene una boca más pequeña, lo que hace que su lengua, por ejemplo, se la vea como muy grande. En realidad es la estructura facial de esa anatomía. Y estos rasgos, digamos, corporales marcan esa diferencia, y de ahí que esta deficiencia se asocie con una cuestión de anormalidad, poniendo el ejemplo de un cuerpo que se desarrolla digamos, en condiciones normales, biológicas, y este cuerpo que ha sufrido una alteración. También la deficiencia se puede adquirir en cualquier momento, digamos, de la vida, y puede ser una deficiencia parcial o total. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular que afecta el funcionamiento del cerebro y puede llegar a afectar una parte de las funciones fisiológicas del cuerpo. Por ejemplo, puede afectar la motricidad, puede afectar el habla, produciendo una hemiplegia. Bueno, estas son las condiciones que se producen, digamos, estas alteraciones que se producen en el cuerpo y que lo sacan de la estructura de normalidad, son las que van a marcar la característica de la discapacidad. La primera, más importante para el modelo médico. Esta deficiencia va a producir la discapacidad, en tanto
le produce una restricción en la capacidad de realizar actividades en la forma o dentro de los parámetros normales que cualquier ser humano lo haría. Y esta discapacidad o esta restricción a la actividad le va a producir al sujeto una minusvalía. Esa minusvalía, que también está asociada dentro del mundo del trabajo o asociado en términos productivos como el menor valor de la persona, tiene que ver también con la participación social de la persona. Entonces, si la persona no realiza una actividad, su interacción también se va a ver afectada porque no responde, digamos, a los parámetros de la edad o del sexo o a las condiciones sociales o culturales. Esto, por ejemplo, pensemos, siguiendo el ejemplo de las personas con síndrome Down, hoy empezamos a cuestionarnos la sexualidad de la persona con discapacidad intelectual. Hoy también aceptamos que las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a vivir como cualquier adolescente, pero cuando surge el modelo médico, la persona con discapacidad intelectual era un niño toda la vida. Entonces, ahí, digamos, esa interacción se corta y también le produce la discapacidad al sujeto. Es muy importante que tengamos en cuenta esta definición del modelo médico que pone al sujeto de la discapacidad como un sujeto de estudio. ¿Por qué? Porque la deficiencia lleva al tratamiento patológico. Entonces acá es donde la persona con discapacidad es un preso de los tratamientos, de los procesos de rehabilitación que copan toda vida. Yo les dije al principio que el síndrome Down no es una enfermedad, sino que es una alteración genética. Pero esta alteración genética puede tener causas fisiológicas también en el sujeto y puede tener, por ejemplo, problemas cardíacos, son más propensos a tener problemas cardíacos, son propensos también a tener problemas de obesidad por el tema de su alimentación. Entonces, una discapacidad no necesariamente es una enfermedad, pero puede tener consecuencias, digamos, que lleven a ciertos tratamientos, ¿sí? Decimos que la discapacidad es un concepto que evoluciona con el tiempo, ¿sí? Por eso este sujeto de estudio que se vuelve la persona con discapacidad va a ir pasando por diferentes procesos y hasta ahora el modelo que ha tenido más tiempo de tratamiento con la persona con discapacidad es el modelo médico y por eso es la hegemonía digamos, en el ámbito de la discapacidad que trasciende el tratamiento. Queda establecido quién es el sujeto de la discapacidad para el modelo médico. Y en este punto resulta conveniente detenernos un momento para pensar
también lo que implica asimilar la discapacidad con la enfermedad, ya que esta vinculación tan estrecha ha sido el fundamento que sostuvo durante largo tiempo y que aún persiste una cantidad de interferencias que tuvieron que sortear las personas con discapacidad en la sociedad y en las instituciones por las cuales transitan. Pensemos, por ejemplo, los profesionales de la salud muchas veces indican a la familia cuál sería la modalidad de educación más apropiada para que curse la primaria o la secundaria una persona con discapacidad. Y también sugieren cuál es el modelo de enseñanza que tendrían que tener en esas instituciones que ellos mismos recomiendan. Vemos así cómo la cuestión médica trasciende el consultorio, la clínica, y también se inmiscuye en lo pedagógico, en lo didáctico. Y cuando yo les digo que acá tenemos que detenernos y pensar y reflexionar, que nosotros como profesionales de la educación tenemos que tener una vigilancia epistemológica en términos pedagógicos didácticos, porque esa es nuestra experticia y ese es nuestro campo de conocimiento. No podemos tratar a la discapacidad como un estatuto fijo. La discapacidad es una condición relacional, es un producto social dinámico que resulta de la interacción de tres factores: los individuos, los contextos y los vínculos. Entonces, la discapacidad no es una cuestión de enfermedad, aunque a menudo las incluyen. La discapacidad y la minusvalía solo se van a evidenciar cuando se activan mecanismos y factores que la producen. Desde el modelo médico, la deficiencia.